Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos escuchen, bienvenidos una vez más a este su podcast, el podcast diseñado para aquellas personas que planean estudiar diseño industrial o simplemente son amantes, apasionados por el diseño, por el gran campo del diseño. Como les prometimos la semana pasada, el día de hoy les continuaremos hablando sobre aquellas preguntas que seguramente todos los diseñadores nos hicimos en algún momento antes de estudiar, o seguramente ustedes están haciendo antes de estudiar esta carrera, así que por favor pónganse cómodos, escúchennos y cuestiónense. Para mí es un gusto saludarlos nuevamente en un capítulo más de este podcast sobre diseño. En este 14º episodio voy a hablar de dos temas que sobre la mesa pueden ser similares, pero que en la realidad son completamente diferentes. Y como diseñadores tenemos el error de pensar que tienen el mismo significado. Así que los invito a tomar asiento y disfruten de este viaje por el maravilloso universo del diseño industrial. En este episodio aclararé las diferencias entre interfaz e interfase, ya que como lo dije anteriormente, se pueden escribir y pronunciar casi igual. Estos dos términos son completamente diferentes y se aplica a diferentes disciplinas. Debo decir que muchos diseñadores industriales no conocen esta diferencia y como me sucedió hace unos años, durante una clase universitaria logré identificar estas diferencias entre los dos términos. Empezaré hablando por el concepto que tiene mayor lejanía con el diseño industrial, y es interfaz, donde está relacionado con el diseño visual o el entorno visual de una pantalla, es decir, la forma en la que vemos la información en una página web o una aplicación móvil. En este término, tiene una mayor relevancia con el diseño gráfico o hasta el diseño interactivo, que es una carrera en auge especializado en este tipo de diseño. Mientras que interfaz se relaciona con los 2D, interfase son las relaciones o acciones que va a tener un usuario con el objeto. Es decir, es la forma en la que el objeto tridimensional se va a comunicar con el usuario para indicarle los pasos que debe realizar para un correcto funcionamiento. Obviamente, este concepto sí está relacionado con nuestra disciplina del diseño industrial, por lo cual es un aspecto importantísimo a tener en cuenta al momento de diseñar el producto. Aunque el concepto de interfaz no tenga que ver con el diseño industrial directamente, es importantísimo que tengamos algunas nociones de este término, ya que puede ayudarnos a complementar nuestros diseños en un futuro. Es por esto que interfaz se le puede denominar como GUI por sus siglas en inglés, donde su traducción sería interfaz gráfica de usuario. En este concepto convergen elementos de forma, utilidad, función e imagen exterior de una pantalla, con el objetivo no solo de controlar y mandar información al software, sino también se pueda recibir las respuestas que envía este a la aplicación visual. El principal objetivo del desarrollo de una interfaz es que el usuario tenga siempre la posibilidad de realizar las acciones que desea realizar sin ningún contratiempo a través de una pantalla. Como en todo diseño, aquí no solo importa el diseñador, sino también un gran grupo de profesionales de distintas especialidades para poder tener una fácil navegación dentro de una página web o aplicación móvil. Aunque se pensará que solo en el diseño de productos hay una exclusión entre lo bonito y útil. Pero también en el diseño de interfaz visual existe una dualidad, ya que como ustedes pueden ver en distintas páginas web, hay algunas que se van más por un camino visualmente agradable y otras que se van más por su usabilidad. Aunque los expertos en estas áreas manifiestan que debe existir un equilibrio entre lo agradable visualmente y la usabilidad. Obtener este balance es bastante complicado, ya que se pueden cometer bastantes errores cuando no se tiene la suficiente experiencia en esta área y se diseña pensando en uno como diseñador, pero no como usuario. En este caso, el diseño de interfaz se deben tener en cuenta los colores de la interfaz, los iconos que se van a utilizar, la tipografía de los botones o contenidos. Esto solo con el objetivo de facilitarle la vida al usuario cuando utilice la interfaz y no generar incomodidades a este que luego se transforme en frustraciones y la no utilización de estas aplicaciones o páginas web dependiendo del proyecto. Voy a mencionar algunos elementos o herramientas que hacen parte en el diseño de una interfaz. La primera de ellas es el user persona, donde es una representación visual del usuario objetivo. Allí deben estar datos reales de los usuarios como edad, ocupación, gustos, dispositivos que usa, intereses. La segunda herramienta o elemento es la arquitectura de información, donde es la manera en cómo están dispuestos los elementos que van a ofrecer información al usuario. Aquí es importante comentar que siempre se va a diseñar pensando en que el usuario solo va a poder tener una mano
cuando utilice el dispositivo móvil. El tercero es el diseño de interacción, donde se encarga, valga la redundancia, de diseñar la manera en la que los usuarios van a hacer uso de un dispositivo. El cuarto es el flujo de tareas del usuario, donde se muestra la ruta de navegación o el recorrido que necesita un usuario para realizar la tarea definida en la aplicación móvil. Aquí termina un pequeño resumen sobre el término de interfaz y pasaré al otro término que nos concierne en este episodio. Ahora empezaré a hablar de interfaz, que ya tiene una conexión fuerte con el diseño industrial o de productos. Como lo mencionaba anteriormente, es la relación que existe entre el objeto y el usuario cuando se esté usando el producto. Este concepto hace parte de ergonomía, que obviamente es un concepto muy grande y también merece un capítulo especial. Aquí lo que se quiere es que la persona pueda controlar correctamente las acciones del dispositivo, obviamente buscando la eficiencia en todo el proceso y momentos de uso, es decir, que exista una compatibilidad para que el usuario entienda la interfase y el objeto entienda igualmente la interfase diseñada. La interfase se puede dividir en dos aspectos principales: dispositivos de información y dispositivos de control. Los dispositivos de información o mostradores son usados para suministrar información al usuario sobre algún fenómeno, mientras que los dispositivos de control, como dice su nombre, son elementos para controlar el objeto, generando una comunicación a través de la forma del diseño del dispositivo, como por ejemplo perillas y asas, donde normalmente se utilizan especialmente para ser movilizados por las manos y pies de los usuarios. Un elemento esencial con el diseño de interfase es el cumplimiento de las tareas en las que fue diseñado el producto, es decir, que el objeto cumpla las funciones por las cuales el usuario lo compró. Esto luego va a permitir generar una experiencia de aprendizaje del funcionamiento del producto. Igualmente, es importante recalcar que un diseño de interfase es importantísimo generar estímulos sobre los 5 sentidos del cuerpo humano, ya que los estímulos generan interacciones o intercambios de energía entre un ser vivo y su entorno, para luego así generar una respuesta, que es lo que se espera cuando se diseñan todos esos sistemas de interfase con el usuario. Las interacciones pueden ser de 4 tipos. El primer tipo es manual, donde existe un contacto entre el objeto y el ser humano. El segundo tipo es mecánicas, donde el usuario activa algo y el objeto termina de hacer el ejercicio. La tercera es semiautomáticas, donde el objeto hace parte del control y de la acción. La cuarta y última son las automáticas, donde el objeto controla y hace todo mientras el usuario solo hace acciones de control sobre las actividades que realiza el producto. Para generar estas interacciones se necesita que exista una señal o forma de comunicarse con el dispositivo, que puede ser a través de formas mecánicas, es decir, a través de vibraciones o golpes. Otra forma que existe es la forma térmica, a través de calor o frío. Además, otra forma de comunicarse es a través de lo óptico, con luces y formas específicas. Igualmente, también existen la forma acústica, a través de sonidos. Estas son las principales formas de comunicación que se puede tener en una interfaz, pero para crear estas formas de comunicación es importante tener en cuenta igualmente los rangos de percepción de cada uno de nuestros distintos sentidos, ya que cada uno de ellos dependen de una correcta distinción del estímulo a diseñar, por lo cual estos datos de rangos de percepción son necesarios para tenerlos con el objetivo de que los usuarios identifiquen de manera correcta los estímulos. Esta palabra estímulos es una de las claves de interfase, ya que a través de ellos es la forma en la que el objeto que diseñamos se va a comunicar con los usuarios. Nosotros como diseñadores nunca vamos a poder, por obvias razones, estar siempre con nuestros usuarios para decirles la forma en la que deben utilizar nuestros dispositivos. Es por esto que se utilizan los estímulos sobre los sentidos del cuerpo para generar esta comunicación. Es por esto que para generar un estímulo se deben tener en cuenta 5 elementos. El primero es definir la forma en la que se va a dar el estímulo, es decir, por cuál de los 5 sentidos del cuerpo se va a transmitir. Segundo elemento es la magnitud del estímulo, donde se debe definir la intensidad en la que va a aparecer el estímulo al usuario. La tercera es la densidad del estímulo. Esto quiere decir la cantidad de estímulos en la unidad de tiempo que va a ser notificado el usuario con el estímulo. La cuarta es la duración de los intervalos. Esto quiere decir el tiempo que hay entre aparece por primera vez la señal
y luego se repite durante un intervalo de tiempo. La quinta es el número de categorías de estímulo, es decir, la definición de los mensajes que se quiere dar con el estímulo. Este elemento puede ser un poco complicado de explicar, pero les voy a tratar de dar un ejemplo para que sea más claro. En este ejemplo, existe un estímulo que enciende y apaga una luz. En este ejemplo, se utilizan dos categorías de mensajes, encendido y apagado. A esto quiere decir categorías del estímulo. Otro concepto muy importante dentro del diseño de interfaces es la retroalimentación o feedback, que es la forma en la que el producto le indica al usuario que ha realizado una acción. Igualmente, se le debe indicar al usuario si sus acciones se realizaron de manera correcta o errónea. Si nosotros como diseñadores hiciéramos de manera correcta todo lo que mencioné anteriormente, tendríamos interfaces perfectas. Pero esto no es verdad. Así que voy a mencionar algunos errores que debemos evitar al hacer un diseño de interfase. El primer error se le denomina error de transposición, que sucede cuando se da un cambio en el orden a la secuencia de pasos para el uso del producto, que el usuario ya tenía aprendido durante un tiempo. El segundo es el error por sustitución. Este sucede cuando el usuario cambia por su propia cuenta un paso de la secuencia de uso, para ahorrarse tiempo, generando problemas en la ejecución completa de la actividad. El tercer error es error por conservación, que es cuando en la secuencia de uso aparece un algoritmo o error de manera imprevista, y el usuario que había entrado en una rutina y una zona de confort genera una relajación que puede ser peligrosa en algún momento cuando aparece este error de manera imprevista. El cuarto es el error por omisión, que sucede cuando el usuario elimina u olvida uno de los pasos de la secuencia de uso y genera obviamente errores en el resultado final de todo el proceso de la interacción con el objeto. Estos errores son importantes eliminarlos o disminuirlos lo máximo posible, con el objetivo de generar una interfase correcta y así evitarnos problemas a futuro con nuestros usuarios. A diario se pueden observar múltiples errores en el diseño de la interfase de un objeto, pero uno que me ha parecido interesante y que lo menciona Donald Norman en su libro de Psicología de los Objetos Cotidianos son las puertas, ya que aunque muchas veces en su forma y constitución pueden ser simples, pero en realidad tienen muchas complicaciones desde el punto de vista de interfase, porque por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que no sabe cómo abrir la puerta? Porque en especial la perilla no está bien definida en su forma o su tamaño. O existe algo peor, y es no saber hacia qué lugar se abre la puerta, si hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto lo he podido presenciar múltiples veces en diferentes tipos de puertas, y más aún en las puertas de salida de emergencia, siendo especialmente peligroso en caso de que suceda alguna emergencia, y con las complicaciones adicionales que puede llevar tener una emergencia y no saber cómo abrir la puerta, y además del lugar de apertura, generando una posible pérdida de tiempo, que luego se traduce en la salvación o pérdida de vidas humanas por este simple error en el diseño de interfase. Además, Donald Norman manifiesta que ningún objeto debe tener etiquetas o calcomanías para comunicar cómo funciona cada objeto, por lo cual, si miramos a nuestro alrededor, tendremos muchos objetos que carecen de un buen diseño de interfase si seguimos su teoría manifestada en este libro. Así, con este ejemplo de mal diseño de interfase, termina otro capítulo más de este podcast maravillado por el universo del diseño industrial. Espero que sea de agrado el tema de esta semana, que para muchos puede ser nuevo e interesante. Espero que nos sigan acompañando en nuevos episodios y se sigan enamorando de esta pasión denominada diseño industrial. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como @desmembrandoeldiseño para que conozcan los momentos en los que estarán los nuevos capítulos. Solo me queda recordarles que el mundo es diseño.